Las barcas llegaban una tras otra, como si el alma del pueblo entero hubiera despertado al mismo tiempo. Venían con dolor, con hambre, con preguntas. Y Jesús, Cristo, desde lo alto de una colina, no les prometió poder, les ofreció el reino, no el de los hombres, sino el del alma que ha aprendido a amar. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasica. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. Año 32. Los hechos relatados tuvieron una gran repercusión en toda la provincia galilea, y aún llegaron a Samaria por el sur y a Fenicia y Siria por el norte, en forma que el tranquilo mar de Galilea se vio rodeado de numerosos peregrinos procedentes de ciudades y aldeas en busca del extraordinario profeta que anulaba todos los dolores humanos. Fabulosas leyendas se tejían en derredor de su personalidad, incomprensible para las muchedumbres ignorantes de los poderes internos del hombre, que por una avanzada evolución espiritual y moral ejerce amplio dominio de todas las fuerzas de la naturaleza. Ha revivido en él todo el poder de Elías, de Eliseo, de Moisés, decían las gentes, viendo andar por sus pies a los paralíticos, limpios de llagas, a los leprosos, con sus ojos claros a la luz del sol, a los ciegos de nacimiento. Tiene en sí toda la sabiduría de Salomón, decían otros. Seguramente, este joven maestro encontró el libro perdido que el rey sabio escribió en 3 días de sueño, dando a conocer a los hombres las propiedades curativas de las aguas, de las piedras, de los árboles y hierbas de los campos. Y entre la multitud que día a día llegaba a las riberas del lago, acudían también rabís, presuntuosos y fariseos, desconfiados del joven profeta, que arrastraba las masas para escuchar sus enseñanzas. Llegado el rumor de tal celebridad, hasta los pórticos del templo vinieron también 2 enviados del Sanedrín para atraer al taumaturgo y ocupar un puesto bajo los doseles de púrpura y oro de los doctores del templo de Jerusalén. «Háblanos, profeta», clamaba la multitud una tarde en que el sol velado por espesas nubes hacía suave y fresco el viento que soplaba del oeste y rizaba las aguas del lago, lleno de botes, barcas y veleros. «Tus palabras nos traen la paz y la salud», clamaban otros, «y hasta la miseria se torna llevadera después de haberte escuchado». El maestro dormitaba bajo la tienda de los pescadores y Pedro se llegó a él para despertarle. «Señor, ¿no oyes el clamor de estas gentes? Han cruzado el lago y vienen de Gergesa, de Hipos y de Gadara para verte y oírte. La mayoría son enfermos cargados de dolor y de miseria, que parte el corazón verles». «¿Qué quieres decirme con eso?», le preguntó el maestro despertándose. «Si Dios les deja padecer, ¿no crees tú que es justicia que padezcan?». «Es como dices, maestro, pero también es cierto que el Altísimo te ha revestido del poder de aliviar todos los dolores humanos, y que apena ver estas gentes que creen en ti, esperando la salud, la paz y la vida, solo de ti, Señor».
Bien, amigo mío, así quería verte implorando por los necesitados y doloridos, no espantándoles de mi lado como lo habéis hecho otras veces. Porque comprendía ayer menos que hoy, maestro, lo que eres y temía para ti males que hoy veo como imaginarios. ¿Qué mal podrá hacerte daño a ti, hijo de Dios vivo, con 100 legiones de ángeles que te guardan? Tu fe se ensancha, Pedro, como este mar que tenemos a la vista, cuando las nieves del Hermón se derriten, haciendo desbordar el Jordán. Un día llegará que harás tú lo que hoy me pides para estas turbas, doloridas y atormentadas. No bien la multitud vio al profeta del manto blanco, se atropellaron en torno suyo, y conteniéndoles él con una señal de su mano, se encaminó seguido de sus discípulos a una verde colina, cuya falda arrancaba desde las orillas del lago y subía a bastante altura con suave declive. La multitud comenzó a subir detrás de él, quedando en el llano solo los enfermos tendidos en camillas y las mujeres con niños en brazos. En la primera estribación de la montaña, el maestro se detuvo y, sentándose sobre un saliente de la roca, extendió su mirada sobre aquella muchedumbre a quien el dolor arrastraba hacia él con la fuerza que da el poderoso instinto de la propia conservación. Padre mío, dijo en voz apenas perceptible y levantando sus ojos al infinito azul. Te buscan en mí porque padecen horrores. Si fueran felices, no te buscarían. El hombre terrestre necesita el dolor para sentir tu presencia, para buscarte y llamarte. Amor infinito que me animas, hazte sentir de estas desventuradas criaturas que aún no saben buscarte, sino por su propio interés. Extendió sus manos en actitud de pedir calma y silencio y habló de esta manera. Ribereños del mar de Galilea y moradores todos de las comarcas vecinas que habéis caminado largas distancias para llegar hasta aquí. ¿Qué habéis venido a buscar en la soledad de estas montañas que hasta hoy fueron albergue de los pastores y de sus rebaños? Agobiados por dolores irremediables, habéis pensado por fin en el supremo Hacedor de todas las cosas y en que sólo de Él os puede venir el remedio que buscáis en vano entre los seres que os rodean. Y como una nube de ceniza y de humo, se levanta de vosotros mismos la pesada bruma de vuestras angustias y dolores, de vuestras zozobras y ansiedades, que no sois dueños de dominar, y llegan a la mente del profeta que lee en vuestros corazones, llenándose de piedad y conmiseración. Bendigo vuestros dolores, que así os arrastran hacia la divina misericordia, y os digo: bienaventurados vosotros los pobres, que no maldecís vuestra pobreza y sacáis de ella el tesoro del sufrimiento. Vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros que lloráis en silencio, oprimidos por la congoja, porque a vuestro lado llega la consolación. Bienaventurados vosotros los mansos que amáis la paz y la concordia, porque el amor será en la tierra vuestra heredad. Bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque la veréis resplandecer para vosotros hasta la saciedad. Bienaventurados los que tenéis el corazón misericordioso, porque alcanzaréis abundancia de misericordia.
Bienaventurados los sembradores de paz entre los hombres, porque seréis contados entre los hijos de Dios. Bienaventurados los que tenéis puro y sencillo el corazón, porque veréis a Dios en todo cuanto vive en la creación universal. Bienaventurados los que padecéis persecución por la verdad y la justicia, porque vuestro es el reino de Dios, suprema verdad y suprema justicia. Alegrad vuestros corazones, porque los padecimientos actuales lavan vuestros pecados, para que puros y limpios podáis entrar al gozo eterno del reino de Dios. ¿No se alegra acaso vuestro corazón cuando saldáis una deuda, cuando vestís un ropaje nuevo y sois invitados a un hermoso festín? Los dolores que os vienen sin buscarlos son emisarios de la divina justicia y de la propia conciencia que os obliga así a redimiros, experimentando en carne propia el dolor injusto causado a vuestros semejantes. Bueno es analizar la causa y origen de todos vuestros padecimientos, porque también los hay, y muy duros, que son consecuencia inmediata de vuestros desaciertos y transgresiones a las leyes de la naturaleza que es celosa en sus dominios. Todos los excesos que comete el hombre en el curso de su propia vida se manifiestan más tarde o más temprano en su organismo en forma de enfermedades terribles que se transmiten a sus descendientes. Aquel que vive entregado a la embriaguez del licor puede extrañarse de padecer apoplejía y fuego devorador en el fondo de sus entrañas. El hombre entregado a la lubricidad puede asombrarse de una vejez prematura y el agotamiento de su cuerpo convertido en un fantasma viviente. El hombre dado a los excesos de la gula y que solo piensa en llenar su vientre como las bestias, puede maravillarse de que su sangre se torne impura y que sus órganos digestivos sean ulcerados causándole horribles dolores. Los coléricos e iracundos que hacen del propio hogar una continua borrasca de odios y de terrores pueden asombrarse de traer a la vida hijos desequilibrados, locos o maniáticos que son su tormento y su castigo. Si os empeñáis en pasar por las ascuas ardientes, de antemano sabéis que se quemarán vuestros pies y se tostarán vuestras ropas. Si os entráis en una ciénaga pantanosa, de cierto sabéis que os cubriréis de lodo hasta la cintura. Y si os empeñáis en cruzar por un campo de espinosos zarzales, estáis seguros de que los abrojos se prenderán a vuestras ropas y lastimarán terriblemente vuestros pies. Entonces, ¿por qué clamáis al profeta de Dios que tenga piedad de vosotros si no la tenéis vosotros mismos? Os dejáis dominar por vuestras pasiones, que os arrastran a todo género de excesos, traspasando las leyes de la naturaleza que os brinda generosamente sus dones para vuestro uso, mas no para vuestro abuso. Todos tenéis oídos para oírme y entendimiento para comprender en mis palabras que os dicen a la faz de los cielos y de la tierra: tened piedad de vosotros mismos, de vuestros hijos, de vuestros semejantes, porque el Padre Celestial lo que hace hoy con vosotros no lo hará en muchos siglos. En nombre del Supremo Creador de cuanto existe, os digo, sed sanos de vuestras enfermedades los que padecéis en vuestros cuerpos, y lavad con aguas de arrepentimiento y de misericordia las llagas de vuestras almas, para que los ángeles del Señor se acerquen a vosotros como a nuestro padre Abraham, a compartir la dulzura de la paz, de la esperanza y del amor. El profeta Nazareno os bendice en nombre de Dios. Idos en paz. La muchedumbre clamorosa, en un júbilo rayando en locura, aplaudía al profeta aclamándolo en todas las formas, lenguas y dialectos que hablaban en las distintas regiones a que pertenecían. Los bastones, muletas, vendajes y camillas volaban por el aire como cosas odiosas e inútiles ya, para la vida que comenzaba a la sombra del manto blanco del profeta,
a la luz de aquellos ojos divinos y de aquella palabra austera y suave que los obligaba a pensar en un mundo superior al que hasta entonces les había rodeado. ¿Quién es aquel hombre hermoso como la luz del sol y dulce y bueno como el pan y la miel? Y 100 leyendas comenzaron a surgir de aquel enloquecido entusiasmo que sin razonamiento alguno veía todo únicamente bajo el prisma de lo maravilloso y sobrehumano. No podía ser un hombre como los demás, aunque le supusieran dotado de todo el poder de los antiguos profetas. Aquellos vaticinaban el futuro de países, ciudades y reyes. Curaban a algunos enfermos desahuciados por la ciencia, inutilizaban las malas artes de magos perversos, pero esto que veían y palpaban muchedumbres de centenares y miles de hombres, mujeres y niños, no lo habían visto ni oído jamás. ¿Quién era, pues? Una voz poderosa salió de la muchedumbre. Es el Mesías anunciado por los profetas. Es Moisés que vuelve para salvar a su pueblo del dominio extranjero, como le salvó de la tiranía de los faraones. El maestro, seguido por el tío Jaime, había bajado la colina por un senderito oculto entre arbustos y trepadoras que conducía a la aldea de Lazarón, formada entonces de cabañas de pastores. Entre las ruinas de lo que fue la antigua ciudad, había un refugio de ancianos desvalidos bajo la tutela de la Santa Alianza. Ahí fue a ocultarse el maestro, huyendo del entusiasmo de aquella muchedumbre que, olvidando toda conveniencia, exteriorizaba en alta voz su disconformidad con los poderes dominantes. «¡Hagámoslo nuestro rey! ¡Hagámoslo nuestro rey!», seguían gritando. En Decápolis, decían los de la opuesta ribera del Jordán, tenemos a Hipos, Gadara y Pela, con murallas y fortalezas malamente guardadas. Aclamémosle allí nuestro rey libertador, que el tetrarca Felipe duerme con el vino de sus festines. Pedro y sus compañeros, después de algunas dificultades, lograron tranquilizar a la muchedumbre con la esperanza de que más adelante acaso realizarían sus anhelos. No comprometáis la seguridad del profeta, levantando alarmas entre los poderes públicos, les decían. ¿Qué haréis si encarcelan al profeta por causa de vuestro entusiasmo desmedido? Él no quiere recompensa material, sino solo que seáis buenos y felices. Díjoles finalmente Pedro, ¿no oísteis que os dijo, idos en paz? Pues obedecedle por el bien que os ha hecho, y a mover los remos, amigos, y no paréis hasta la otra orilla, no sea que vuestra desobediencia os traiga los males que os veis libres ahora. Este último razonamiento de Pedro fue el más persuasivo, y los que habían venido de la opuesta ribera, que eran los más numerosos, soltaron amarras y bogaron felices aclamando al profeta. 2 días después, el maestro pasó a Cafarnaúm, situada sobre la orilla norte del lago, donde tuvieron lugar escenas muy semejantes a las que acabamos de referir. De las vecinas comarcas de los gaulonitas y de los itureos le trajeron numerosos ciegos procedentes de unas minas de hulla que se habían incendiado 2 años antes, jóvenes, mujeres histéricas con grandes perturbaciones mentales, niños idiotas y retardados desde su nacimiento debido a los terrores sufridos por las madres cuando la nefasta Herodías asolaba aquellas regiones con sus delictuosos caprichos. Aquellas gentes llamaban endemoniadas a las infelices jóvenes histéricas que a veces exhalaban gritos semejantes a aullidos, y sus familiares aterrorizados y quejosos los vecinos, porque estas infelices eran una continua perturbación de la tranquilidad, pues que hasta las horas de sueño interrumpían, las habían relegado a una escabrosa montaña donde abundaban las grutas sepulcrales. La sugestión que obra tan fuertemente sobre las naturalezas sensitivas
acabó de enloquecerlas, pues en sus intervalos de lucidez se veían entre viejos sepulcros medio derruidos, que a veces dejaban al descubierto esqueletos y huesos humanos. Las madres de aquellas infelices se turnaban para ir cada semana a llevarles provisiones de pan, queso y frutas secas. Más pronto se vio que este trabajo no podía ser realizado por débiles mujeres. Las histéricas en sus momentos de furor se volvían contra las portadoras de las provisiones. 2 hombres pagados a buen precio iban por la noche y dejaban los sacos de comestibles sin llamar a nadie. La madre de una de aquellas desequilibradas que tenía amistad con la familia de Felipe, uno de los 12, fue aconsejada de presentarse al profeta Nazareno para implorar su piedad. Y fue así como el maestro se encontró en Cafarnaún frente a las grutas de las endemoniadas, a donde fue con Felipe, Tomás, Andrés y Bartolomé. Sabiendo que las dementes se hallaban medio desnudas porque despedazaban ellas mismas sus vestiduras, llevaron un fardo de ropas para las 10 y 7 mujeres relegadas ahí. El cuadro que se les ofreció a la vista fue de lo más horroroso que el lector puede imaginarse. Aquellas mujeres con sus cabellos enmarañados, medio desnudas y en tal estado de abandono que apenaba verlas. Llenó de piedad el corazón del maestro, que se detuvo a cierta distancia durante unos momentos. Estaban sentadas a la puerta de las grutas rompiendo nueces y pelando castañas que devoraban ansiosamente. Solo 4 de ellas aparecían en mejores condiciones que sus compañeras. Estas, en grupo aparte, desmigaban pan que los gorriones se acercaban a comer. Esto parecía divertirlas. A ratos lloraban en silencio, a intervalos se oprimían la cabeza con ambas manos como si un agudo dolor les atormentara. El maestro y los suyos, ocultos detrás de un espeso matorral, las observaban sin que ellas se apercibieran. La lucidez espiritual del joven profeta vio en pocos momentos lo que necesitaba para comprender el estado mental en que las enfermas se encontraban. Por fin se acercó a ellas. ¿Quién eres? ¿Que no temes a los demonios que nos tienen subyugadas? Le gritó audazmente una de ellas. Vosotras estáis enfermas y yo soy un médico que os quiere curar. ¿Me lo permitís de buen grado? Si nos curáis, ¿nos recibirán de nuevo en la ciudad?, preguntó otra. Desde luego, porque ya sanas volveréis a ser la alegría de vuestros hogares como antes erais. Una gran calma fue invadiéndolas a todas. Algunas, avergonzadas por sus vestiduras rotas, huyeron a las grutas. El maestro tomó a las 4 que parecían en mejor estado y les entregó el fardo de ropas, y todas juntas al lago les dijo: Lavad vuestros cuerpos y vestíos convenientemente, que nosotros os esperamos detrás de esa colina para llevaros nuevamente a vuestros hogares. Tenemos demonios en el cuerpo y en nuestras casas no nos reciben, dijo otra. No hay demonios en el cuerpo de nadie, contestó el maestro. Habéis sido sometidas a sufrimientos que alteraron vuestro sistema nervioso. Eso es todo. La sugestión de este horrible lugar hizo lo demás. Tened fe en Dios, que hace justicia con los inocentes y tiene misericordia de los pecadores. Vamos, haced lo que os digo, y yo os llevaré a vuestros hogares. Una hora después, el profeta Nazareno entraba en la ciudad de Cafarnaúm, seguido de sus 4 discípulos y de las 17 jóvenes que habían vuelto al uso normal de sus facultades mentales. Este hecho despertó la admiración de las gentes de toda aquella comarca, pues las infelices llamadas endemoniadas
traían aterrada a la población con sus aullidos y gritos. Los niños idiotas y retardados, como asimismo los ciegos por el incendio de las minas, se vieron remediados en su situación, todo lo cual produjo tal entusiasmo que llegó a repetirse el intenso clamor del pueblo: «Es el Mesías que Israel esperaba, es nuestro Rey, nuestro Salvador, es el Hijo de David que debía venir a ocupar el trono de sus mayores». Cuando a poco llegaron unos agentes de la tetrarquía para averiguar quién era el que aclamaba el pueblo con tanto entusiasmo, el maestro habíase ocultado en la barca de Pedro, en que realizara el viaje a Cafarnaúm, y soltando amarras bogaba hacia el sur del lago a gran velocidad. Las muletas volaron, las lágrimas se secaron, las voces lo llamaron rey, y él, en silencio, tomó la barca de Pedro y se alejó, porque no vino para ser coronado, vino a restaurar, y ese día hasta las mujeres olvidadas en grutas recuperaron su nombre, su cuerpo, su alma. ¿Y tú, que también llegas con tu carga? ¿Qué parte de ti necesita aún ser mirada con compasión? Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo, el año 32. Las multitudes que rodean el lago son símbolos de alma colectiva en búsqueda. El lago, espejo de lo interno, es ahora bordeado por los que cargan heridas visibles e invisibles. El sermón de las bienaventuranzas, pronunciado desde una colina, representa la activación de códigos vibracionales universales. Cada bendición es una afirmación de que el sufrimiento, cuando es aceptado y comprendido, se convierte en puerta de transformación. Las mujeres endemoniadas recluidas en grutas representan el arquetipo del femenino herido por el olvido, la represión, el trauma. Las grutas son también el útero de la muerte. Yahshua no las condena, las hace resurgir como semillas olvidadas bajo la tierra. La retirada final del Maestro frente a las exclamaciones mesiánicas revela el rechazo a la idolatría política. No vino a levantar imperios externos, vino a construir templos en el alma. Puente con la historia sagrada del capítulo, el año 32. Las mujeres llamadas endemoniadas fueron víctimas de una mentalidad que mezclaba religión y miedo, lo que hoy llamamos enfermedades nerviosas, mentales o traumas. Eran entonces vistos como posesiones. El maestro rompe esa narrativa con compasión y verdad. Su discurso revela una lectura avanzada de la enfermedad. Une causas emocionales, excesos físicos, karmas colectivas y leyes naturales. Es una síntesis médica, ética y espiritual. Al retirarse del clamor popular, Yahshua se separa de los movimientos mesiánicos violentos y reafirma su misión esotérica: reinar en los corazones, no en los palacios. Enseñanza final del capítulo. No busques un rey externo. Busca al Cristo que te habla en el silencio. No le pongas corona. Dale tu alma. Y si alguna parte de ti aún vive en la gruta, ve a lavarla en el lago y deja que la voz del amor te devuelva al mundo.
Te espero en el próximo capítulo, Yashua y el futuro diácono Felipe. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.